Tov, estamos en el escrito de Rav Kook, estamos estudiando el artículo de Rav Tzeuda que hablaba acerca de dividir la tierra entre judíos y no judíos, ¿cierto? Esa era la pregunta. La pregunta en la época de Rav Tzeuda era muy fuerte, hoy en día esta pregunta no es muy fuerte. No ganamos nada con esto. En aquella época era como, ok, es eso que nos ofrecen, entonces es mejor que nada. Pero hoy en día no es ni mismo esto. Y el Tzeuda, después de decir que es una pregunta que viene de otros pueblos, no puede ser que un judío pregunte esto. Porque una persona que viene del judaísmo de la Torah, no puede ser que no va a entender la conexión. Cómo es conectado con la Torah de Israel y cada cosita es una cosa. Y de cualquier modo, dijo el Tzeuda, voy a te explicar acá ahora detalle por detalle, por la ley de la Torah, por la emuná de la Torah, ¿cierto? Como pensamos en la Torah y por la vitalidad de la Torah. Por la ley de la Torah estudiamos. Hay algunas mitzvot que nos prohíben de vender una tierra para un judío para siempre. Interesante que la Tzeuda no habla de las mitzvot que nos obligan a dominar la tierra de Israel toda. Como que diciendo, a decir que no teníamos un estado, a decir que no vamos a establecer nada. Como individuo particular es prohibido hacerlo. Para siempre. ¿Por qué? No nos gustan los no judíos. Nos gustan los judíos, podemos tener los judíos en Israel, podemos enseñarles, podemos aprender con ellos muchas cosas. Podemos ser amigos, podemos un montón de cosas. Nos faltan versículos que hablan de no judíos en la tierra de Israel. En el futuro, ¿cierto? También. Pero como alguien que tiene una pose de la tierra, no. Esto saca la santidad relevante para los productos agrícolas. Esto impide, no es, todo es prohibido. Lo tejonem vimos, ver vimos, etc. Segundo punto, por la emuná de la Torah. Ok, antes de decir que la Torah dijo acerca de Israel y su tierra, yo estoy escuchando que la Torah dijo acerca de Israel y su tierra es relevante para todos los pueblos de la humanidad. ¿Por qué? No son judíos, ¿qué les importa? Respuesta, el Tanaj, la Biblia, la palabra de Dios, es la base de la religión, de la parte buena de la religión y de la cultura más avanzada del mundo. ¿Cierto? Es lo que está en su base. Deseando o no deseando, los valores universales, modernos, occidentales, están basados en valores de la Torah. No mentir, no robar. ¿Quién hace con esto? ¿Quién enseñó esto a la humanidad? ¿Dónde está escrito esto? ¿En la cultura de los asirios? ¿En los persas? ¿En la mitología griega está escrito para no mentir? ¿Está? ¿Está escrito? En las leyendas míticas de los normandos, ¿cómo se llama? De los nórdicos. Las leyendas de Thor, etcétera, está escrito para no mentir, no matar, no. Afuera esto de Marvel que tenía el martillo, ¿no? Sí, ya leyeron estas cosas. En los cuentos de Andersen y de los hermanos Grimm está escrito para ser una buena persona. ¿Saben lo que está escrito en estos cuentos? ¿Ya leyeron alguna vez? Esto porque en la versión Disney que es censurada ya es una. Si ustedes van a leer el original, ¿saben que el original, ¿cómo se llama? El sombrero rojo, ¿cómo se llama ella? La que va para la floresta y el lobo come a la abuela, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Caperucita? Ah, la caperucita. ¿Caperucita? ¿Capercita? ¿Capelucita? Rojo. Es mi pan de español. La caperucita roja, ¿saben? En el original, el lobo come la abuela, después la caperucita y después mata el cazador. Ustedes saben que es así, ¿no? La mata el cazador no me recuerdo, pero comen los dos. De acá vieron los valores de la humanidad, en los buenos valores, ¿no? No estoy hablando los valores de terminar con la concurrencia, ¿no? Estos vieron, sabemos de dónde vinieron. De acá vinieron, no sé, los buenos valores de la cultura occidental y de los buenos valores de la religión.
occidental y oriental vinieron de la Torah. Ok, entonces, por favor, abrir la Torah y ver lo que está escrito en ella. Son estos mismos valores que guiaron la humanidad cuando después de la Primera Guerra Mundial decidieron que van a apoyar esto que el pueblo de Israel va a volver a su tierra. Dijeron, es justo que van a volver, vamos a apoyarlo, vamos a entregar la tierra de Israel a los ingleses para que van a hacerlo. Ustedes saben, una pequeña introducción histórica, para quien no le gusta la historia, en Turquía no sé la historia, ¿cierto? Desde que cuando Herzl empezó el movimiento sionista, dijo, ok, con toda certeza va a encontrar algún pueblo que va a decir, te apoyamos, vamos a apoyar, vamos a hacer eso. Es interés de todos que vamos a tener acá, que vamos a hacer un estado en Palestina. Entonces, Herzl no encontró nadie que deseaba darle algo. No el príncipe, no el rey alemán, no el rey austríaco, no el zar de Rusia, no el departamento de gobierno inglés. Nadie deseó darle nada. En el máximo le dieron Uganda. Y mismo esto, más o menos. En 1917, yo estoy hablando de 1900. ¿Saben? La historia es muy lenta con el pueblo judío. Sí, sí. No, Argentina nadie dio nada. Argentina era para hacer colonias, era Barón Hirsch, pero los sionistas decidieron, ok, quizás Uganda, y al fin decidieron no Uganda. No importa, Herzl murió en 1905, yo creo, 1906, de un ataque cardíaco por disgusto. No tuvo suceso en nada. Entre 1905 y la Primera Guerra Mundial, nada ocurrió. 9 años en el cual nadie sabía lo que hacer. Pero en la Primera Guerra, de repente, Dios hizo con que los reyes van a caer, los reyes van a subir, y de repente no hay el imperio germánico, de repente no hay el imperio austrohúngaro, de repente el zar de Rusia se fue a dormir para siempre, y los propios rusos se miran encerrados dentro de sí en una guerra sangrienta en la cual no pudieron decir nada de nada, en la rebelión rusa. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas murieron en las guerras de la rebelión rusa? ¿No saben? Buscar en Wikipedia. ¿Cuántas personas murieron entre los bolcheviques y mancheviques? También. Antes de la rebelión, después de la rebelión, ok, no hay alemanes, no hay el imperio turco. El imperio turco poco a poco, ¿cierto? En la guerra se y poco a poco todo el mundial se cambió. Se cambió. ¿Quién sí se quedó como las naciones más fuertes? Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Italia un poquito. Cada uno un poquito, sí. Y en el curso de la Primera Guerra Mundial, los ingleses de repente empezaron a decir, ok, nosotros estamos conquistando todo el mundo, o deseamos conquistar todo el mundo, ¿qué vamos a hacer con lo que vamos a conquistar? Y sin ningún motivo aparente, había algunos motivos. Chaim Weizmann, que era el jefe de los sionistas, inventó la amonia, yo creo, sintética, que no se importa. Lo que importa es que con esto se hace dinamite. La pólvora sintética la inventó Chaim Weizmann, el jefe de los sionistas, y los ingleses la necesitaban, ¿saben? Porque las minas de amonio estaban en Alemania. Problema. Los alemanes podrían hacer dinamite y los ingleses no. Hasta que Weizmann inventó algo. Todo, le debían algo, pero saben, ustedes saben que los ingleses son campeones en decir vamos a ayudar y no vamos a ayudar. Por algún motivo, dentro de la guerra se despertó dentro de los ingleses la idea de que vamos a conquistar Israel y cuando conquistaran Israel vamos a conquistar Israel para ayudar a los judíos a hacer un lar nacional judío. Hubo un montón de discusiones entre los propios ingleses de sí y no. Hubo un montón de cosas que los sionistas hicieron, los no sionistas de la FU que estaba en Inglaterra en aquella época fue uno de los grandes responsables por esto. Al fin se convencieron los ingleses que sí, vamos a conquistar Israel y vamos a ayudar a los judíos a hacer un lar nacional judío en la Tierra Santa. ¿Qué es un lar nacional judío? No sé, buena pregunta. ¿Los ingleses tienen monarquía o es gobierno? ¿Monarquía?
pero ya en aquella época eran parlamentares. El primer ministro era más importante que el rey. El parlamento. Y el parlamento votó la declaración Balfour, que decía, Lord Balfour era el ministro de las Relaciones Exteriores. Una persona muy interesante. Sus padres no le dejaron criarse en una escuela. No. Nosotros deseamos que va a estudiar la Biblia independiente y no como van a poner, no sé qué, en la cabeza. Se dieron con los mejores maestros, pero en casa. Él y su hermana. Una persona extremadamente culta, extremadamente religiosa también. Pero no era el único, era el exponente de toda una escuela. Y que al fin dijo, ok, votaron en el parlamento y dijeron los ingleses, sí, nos parece una buena idea, vamos a construir un Estado nacional judío, o sea, un Estado en la Tierra Santa, en el Palestina, vamos a ayudar a los judíos a hacerlo. Todo rápidamente los ingleses lo pusieron de lado, pero no importa. Así hicieron, y en el fin de la guerra, en 1917, antes de los ingleses conquistar en Israel, decidieron que van a hacerlo. ¿Y cuál es el significado que tiene esto? Que esto obliga al gobierno británico a cumplir esta declaración. Y Lord Balfour entregó esta declaración a Lord Rothschild. Y así se fue. En la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Y a fe, la guerra terminó. Inglaterra conquistó Israel, y no solo Israel, más algunos lugares. Y de repente se sentaron las potencias mundiales y dijeron, ok, ¿cómo vamos a dividir el mundo? ¿Quién va a ser quién? Y había algunas personas muy interesantes en aquella época. Lord Balfour era una de ellas. Lord Clemenceau era el presidente de Francia. Era también un presidente muy parecido con Lord Balfour. Y decía, sí, los judíos son la base de la cultura de esto. Es obvio que hay que poner los judíos nuevamente en la tierra de Israel. Esto va a iluminar toda la humanidad. Y el presidente de Estados Unidos, me olvidé, ¿quién era? ¿Roosevelt? No, Roosevelt era en la Segunda Guerra. Era antisemita Roosevelt. ¿Quién era en la Primera Guerra Mundial? Me olvidé, ya la Google it. Ustedes van a encontrar rápidamente. Y ellos también. Era también un que decía, sí. Y dentro de las únicas cosas que votaron por unanimidad en la conferencia de San Remo en 1920, en la cual definieron todas las fronteras del mundo, no de Europa, del mundo. ¿Pueden creer en esto? Se sentaron las potencias mundiales y definieron cuáles son todas las fronteras del mundo. De China a América del Sur. De Europa a África. ¿Quién va a ser quién? ¿Qué va a ser de quién? Y sin ningún motivo político. Porque saben, promesas son promesas, pero ok, terminó la guerra, ahora son todos intereses. Todos estuvieron de acuerdo que vamos a dar el mandato. Establecieron la Liga de las Naciones, fue la primera prototipo de ONU. Y la Liga de las Naciones tenía como objetivo arreglar el mundo para que no haya más guerras, como ONU. Y decidieron que y la Liga de las Naciones decidió que va a entregar la tierra de Israel a los ingleses. No, que va a entregar la tierra de Israel a los ingleses para que los ingleses van a ayudar a los judíos a establecer un Estado nacional judío en la Tierra Santa, como cuenta en la declaración Balfour, letra por letra. Y así todo el mundo decidió. ¿Ok? Sí. En la Palestina. Ese territorio. Es verdad que luego después, en 1920, Churchill ya, cuando era el ministro de las colonias, ya separó Jordania y dijo, no, voy a dar a los sheiks árabes que nos ayudaron un poquito en la guerra en la Primera Guerra Mundial. Y saben, son 2/3 del territorio que debería ser Israel. Los dio así sin pensar dos veces. Y después de esa historia, no importa ahora cómo los ingleses decidieron que no iban a cumplir exactamente lo que prometieron. Pero de un modo general, así hicieron todos los pueblos. No, y por acaso es la base legal para un montón de cosas. No es una declaración que nunca fue revocada. Fue después sancionada por ONU nuevamente.
interesante, pero la base de ella es el derecho histórico del pueblo de ser de acuerdo con la Biblia. Si no me recuerdo bien, está escrito esto en la Declaración de Balfour también. Y si no está escrito, es esto que dijeron en toda esta época. ¿Claro? Y a fe. Ahora llegan los mismos pueblos y dicen, ok, nosotros decimos esto, pero ahora, miran, políticamente, no políticamente, hay problemas, los árabes, vamos a... la Biblia es la Biblia, el derecho histórico es el derecho histórico, pero ya una partecita para ustedes, solo porque ustedes ya están acá, y el resto para los otros. Perdón, ¿dónde se fue a parar todo el Tanaj, la historia, la justicia, esto que... ¿Dónde fue a parar? ¿Ustedes creen lo que en toda la base de su cultura, en toda la base de su religión o no creen? ¿Cierto? Ya, terminamos la respuesta para la pregunta. Ahora, no importa tanto para los otros como tanto para nosotros mismos, escuchan. No hay que sacar, estamos haciendo un favor de nos dar alguna cosa así. Miran, señores. Eso fue el acuerdo. Sí, es lo que ustedes están diciendo, ¿no? A ver, Mira las palabras de los ya, sí. los ingleses son conocidos porque prometen y no cumplen. ¿O qué? Los ingleses son conocidos por prometer y no cumplir en sí. ¿Más alguna pregunta? Sí, es que me llamó la atención porque... No, buscar en Wikipedia y buscar si estoy cierto o no cierto. Luego está escuchando algún inglés, me va a decir que no es así. No, es que palabras de inglés, ve a yo le digo cumplirlo. porque eso hicieron en Guatemala. En Guatemala también hicieron. Sí, entonces. Prometieron unas cosas y mientras aprovechaban algo y luego... En Guatemala también hicieron. Con Belice. Con Belice, no soy experto en la historia de Guatemala, no hago la mínima idea, pero yo puedo creer sin duda alguna que prometieron no sé qué, aprovecharon de lo que podrían aprovechar y después no cumplieron. Ajá, sí. Por eso me llamó la atención. No me meto en la cuestión. Todo año, este año no tenemos, por veces tenemos quien es de Guatemala, quien es de Belice, entonces no entro, no sé. Y no sé de verdad, no conozco la historia. Conozco un poquito, a nivel de lo que está escrito en la enciclopedia, no más. Todo, café, ya la. Llega, yo estoy aburriendo a ustedes con mis historias. Vejiji, acá estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 líneas del inicio. Tienen vejiji. Y ella misma, esta misma emuná, esta misma fe en el Tanaj, en la Biblia, en la base religioso, histórica, moral de la Biblia y de todo lo que ocurre en ella. Y eso es la base positiva para las buenas consecuencias, las consecuencias positivas de la última guerra mundial. Vamos, o sea, la primera, ¿cierto? Mishnat Tir'ad Aretz Ve'Ashnat Tirpa, de 1914 hasta 1921, que en la escuela nos enseñaron que son solo hasta 1918, ¿no? No, señores, 1918 no hubo más peleas, pero hasta que hicieron el acuerdo de paz, el tratado de paz, pues solo en 1921. En hebreo sale muy bueno. Tafresh Ain Dalet, 1914, es 5674, pero la palabra estirad, estremecer, un temblor, es lo que ocurrió con la tierra. Hasta Tirpa, ¿sabe qué es Tirpa? 1921, Tirpa, está acá, no sé, Tirpa, Tafresh Pei Aleph, 5681, Tirpa va a sanarse, ¿cierto? Rofe, de médico, doctor, trufa, medicina, sí. Cuando estaban solo empezando los primeros pasos para hacer la Liga de las Naciones, con Betor y Caro, y una de las bases, una de las principales cosas que hicieron la Liga de las Naciones
אישורה של נאמנות, שלטונות על הארץ הקדושה, esto que ratificaron, esta neemanut שלטונות, no el gobierno británico, esto que el gobierno británico tiene neemanut es solo, no sé traducir esto, hay un termo jurídico exacto, pero son solo los apóstrofos, son solo el patriarcado, así digamos así, de gobierno en la Tierra Santa. En la Tierra Santa es lo que está escrito en las... en creación, Leshem, en nombre de que, para que, con el noche va a Israel Eliab, Bnei Betoba, para que va a volver el pueblo de Israel para ella, y Bnei Betoba, y construir en ella su casa. ¿Qué es construir su casa? Construir su casa es el lenguaje de la declaración Balfour. Al pijo, cabrit, de acuerdo con la... Aquí tiene acá un... Vamos a buscar la declaración Balfour. ¿Quién puede me dar acá? Vamos a leerla entera. Un mishpat tzedek, de acuerdo con la... Voy a buscar acá, en hebreo es mejor. De acuerdo con la ley de la Brit, del pacto, Mishpat Tzedek, y el juicio justo, Amefurash Besefer Torat Elohim Azot, que está explícito en este libro de Dios. No es una explicación del Eretz Yehudaín en inglés, traducción simultánea. El gobierno de su majestad ve con buenos ojos, con favor, el establecimiento en Palestina de un lar nacional para el pueblo judío. Y va a decir de todo, con sus mejores modos para facilitar que van a llegar a este objetivo. Es obvio que eso no va a perjudicar ningún otro, nada más que está de los estatus de otras personas que no son judíos, y que no va a perjudicar el estatus de los judíos en otros países también. Han de ser con simpatía para todas las aspiraciones de los sionistas, etc. ¿Cuáles son las aspiraciones de los sionistas? Cosechar naranjas. Las aspiraciones son establecer un estado en la tierra de Israel. Es obvio. Ahora, el propio parlamento, acá no está, en la propia declaración no está, pensé que estaba, no estaba, pero los protocolos son todos así. La Tierra Santa, el derecho histórico de los judíos. Cuando Trump habla del plano de los 100 años de ellos, no sé cómo se llama, de los 100 años, cada plano tiene más tiempo que piensan que van a hablar de ello. Y no va a cumplirse, ¿saben? 100 años así es, menos tiempo. ¿Rothschild? Rothschild era uno de los lordes, no, era uno de los lordes de la Cámara de los Comunes. Y fue el Rothschild que dio tanto dinero para Israel para construir todo lo que hay acá. Era el primo del Rothschild de Francia. Rothschild, la familia Rothschild era una familia muy rica que se dividió por toda Europa, en bancos en toda Europa. Y el ramo inglés de la familia se fue a parar en la Cámara de los Comunes en Lord Rothschild. Y por favor, pasar esto a los sionistas. No sé si es el Lord Rothschild era sionista, era simpatizante. No sé también cuánto. No, ya fe. ¿Por qué hicieron esta declaración? ¿Por qué les gustaban los judíos? Por pena de ellos. Fue antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde salió la idea de poner a los judíos nuevamente en la tierra de Israel? ¿De investir esfuerzo en esto? ¿Por qué? Porque debían los judíos algo. ¿Por qué? Porque les gustaban los judíos. Dios puso en aquella generación esto en las cabezas de las personas. Después sacó esto de la cabeza de las personas para que los judíos van a trabajar solos. Fue Meaz Veadena. ¿Tienen? Estás buscando la declaración entera, historia de la declaración Balfour. Es interesante buscar después, en la hora de la cena. Ya vienen de Estados Unidos escrito por Herzl. Ok, también es interesante el libro. Es un buen libro. Meaz Veadena. ¿Tienen? Más o menos en el medio. Exactamente en el medio. No, más. No, ¿dónde están? No, yo estoy pulando. מתוך כך. ¿Tiene?
Luego después de donde estábamos. No, antes, me toca. ¿No me das? Me toca. No, yo me confundí. Me toca. Me toca. De dentro de esto. O sea, por cuenta de esto, con esto. Ayam Dubaras. Hablaba en aquella época, Votvetat, Tocnitas, y hubo también el plano práctico. Hicieron, ¿saben? No era solo en el cielo. La Sidura Medina Yehudit, de establecer un Estado judío en las fronteras de la Biblia. De eso estaban hablando. Las fronteras que nosotros conocemos hoy, de Jordania y de Irak y de Siria, etcétera, son todas posteriores a esto. Son tratados de Sykes-Picot y otros, todo tipo de tratados que hicieron y si ustedes escucharon las noticias, cuando ISIS, el lema de ISIS era muerte al tratado de Sykes-Picot. ¿Quién era el tratado de Sykes-Picot? Es cuando los ingleses y los franceses después redividieron el Oriente Medio y hicieron fronteras sin ninguna lógica entre países que nunca existieron y crearon Irak, crearon Siria, crearon Yemen y crearon más algunos países, Arabia Saudita, crearon Jordania, crearon el Líbano. No existían, son países que no existían. ¿En qué tiempo fue eso antes de la Segunda Guerra? Sí, toda la década de 20. Sykes-Picot, no Sykes-Picot, Sykes-Picot, creo. Sykes era el ministro del exterior inglés y Picot el francés. Y decidieron Irak para y Jordania para los ingleses, Líbano, Siria para los franceses, así. Y dividieron sin ninguna lógica las fronteras. Esto hace problemas hasta hoy en el Oriente Medio, porque y decidieron que los kurdos nada, por ejemplo, estos acá, y dividieron todo tipo de pueblos entre muchos, pusieron dentro de Siria un montón de pueblos, ¿saben? Siria es peor que Líbano en su composición étnica. Líbano está lleno de guerras civiles hasta hoy. Pero Siria es peor que Líbano. El único motivo por el cual no hay guerra civil en Siria es porque los gobernantes en Siria son tan malos que mataron a todos los que se oponen de un modo que nosotros no somos capaces de concebir. Siria es dominada por una junta por una minoría étnica muy fuerte. Pero es una minoría. No son no chiitas y no sunitas, no me recuerdo más que son. De Assad, presidente. El padre era muy fuerte, el hijo era muy menos fuerte y logró mantenerse por enquanto en el poder con ayuda de Rusia. Se convirtió en un vasalo de Rusia y de Irán. El padre no era así. El padre mataba sin pensar y mató a un montón de gente. El hijo que mata a un montón de gente hoy no es nada. Estoy hablando de novedades para ustedes. ¿Ustedes no leen los periódicos? No. Yo también no leo los periódicos, pero tengo maestros que son muy bien informados. No bien informados, pero que saben a fondo las cosas o que tienen acceso a todo tipo de estrategistas en el ejército, etcétera, que piensan un poquito más profundo que lo que nos hacen pensar en el periódico. Antes de las divisiones de los países árabes, era totalmente una tierra. Era todo el imperio turco. Era todo el imperio turco. Era todo el imperio otomano hasta 1917. No era nada afuera del imperio otomano, no era nada. O que eran extensiones del desierto que no interesaban a nadie. Había Persia también, que no era el imperio turco, era actual. Persia nada la conquistó. Desde la época de Amán la conquistó. Los griegos no la conquistaron, los romanos no la conquistaron. Nadie conquistó a Persia. Irán es una tierra, nadie fue capaz de pasar el plan alto de Irán. De Irak para el plan alto de Irán en la historia. ¿Sabían de esto? ¿No sabían? Afuera los árabes, cuando los persas decidieron que van a aceptarlos, y entonces los seguidores de Mahoma que llegaron en Persia, pero no fueron capaces de pasar para India. ¿No sabían de esto? Nunca nadie conquistó a Persia. Fueron los árabes, pero en una época en que el propio imperio persa no sabía si lo seguía o no lo seguía.
No, para todos los que dicen vamos a invadir a Irán, etcétera. Nunca hubo quien conquistó Irán en la historia. O sea que después de Todos Hashverosh, van a ver antes de Hashverosh también hubo. pero después de Hashverosh nadie llegó ahí a conquistar. Afuera los musulmanes. Y también esto es una duda histórica. Si considerar que lo conquistaron o no. Ya sabía, ya estaban acá buscando en Wikipedia. ¿Cuándo conquistaron Persia? ¿Quién conquistó Persia? Hubo una partecita o otra, Alejandro Magno llegó en Persépolis, no sé, todo tipo de lugares en Irán, pero no es serio. El planazo de Irán nadie fue capaz de pasar. Interesante, ¿no? Fueron capaces de conquistar de que los persas conquistaron en la Asia Menor, pero no la propia Persia. Los romanos no fueron capaces. Fueron capaces de dar la vuelta y conquistar Armenia, Bulgaria, no sé dónde llegaron, ¿saben? El imperio romano llegó hasta Bulgaria, pero no bajar a Irán. Interesante. Los romanos son latinos. ¿Quién? No, ¿qué significa latinos? La lengua es latina. El dominio romano fue más fuerte en Romania. Sí. Ok, ¿dónde estamos? ¿Por qué paré en el medio de la frase? מתוך כך גם מדובר אז בתת תוכנית אז, volver un poquito, לסידור המדינה היהודי בגבולותיה התנ"כיים של ישראל, las fronteras bíblicas de la tierra de Israel. ¿Qué otras fronteras hay? No había otras. במפלאות יד השם אשר התגלתה בשלשלת הגורל של הימים ההם, con la maravilla de las manos de Dios que se ve en la historia en aquella época. Es inexplicable por qué entró en la cabeza de todos los pueblos modernos del mundo y que eran los únicos que dictaban cualquier cosa en la política mundial en aquella época, de dar la tierra de Israel en sus fronteras bíblicas al pueblo de Israel. Pero esta fue la historia, así fue. Buscan ustedes los protocolos. ¿Qué ocurrió? מאז ועדנה, desde entonces hasta hoy, תוספת הימים של חותמות דמנו בארץ והגולה, אך הפליאה לשחרר את גילוי קודשה של משמרת אמוננו לבית אלוקים אשר ארץ אבותינו ונחלתנו. Lo que ocurrió después de esto, ¿saben lo que fue? Íbamos a pensar que desde entonces íbamos a tener entonces un camino lleno de rosas, no sé, de flores para llegar a la tierra de Israel. Van a venir todos. Y no fue lo que ocurrió. De inmediato, los ingleses dijeron no. Y vamos a ser amigos de los árabes, ustedes no van a venir para acá y poco a poco los árabes empezaron a decir, no deseamos ustedes en la tierra en la cual habitamos ahora, mismo que la mayoría absoluta de los árabes eran inmigrantes que llegaron cuando empezó a haber un servicio en las comunidades rurales de los judíos. Los europeos empezaron a decir, no vamos tanto a... Y esto, sin hablar, los poloneses empezaron a matar, a hacer pogroms terribles para los judíos y los rusos también, sin hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, boom, es un baño de sangre desde que Dios nos prometió, vamos a decir claro, desde que Dios puso en la cabeza de todos prometer la tierra de Israel, y ahora vamos a tener un estado. ¿Saben qué ocurrió con los judíos que intentaron venir para acá? No los dejaban entrar. Es un baño de sangre que la humanidad hizo con los judíos desde entonces. Nunca se mató tantos judíos. Como desde que decidieron, vamos a dejar a los judíos venir, hasta que declararon, ahora, en 1947, cuando el Archud escribió esto. No, ¿y qué hizo esto? ¿Nos hizo desistir del sueño? ¿Saben lo que ocurrió? El opuesto. Cuanto más mataron, más se fortaleció entre los judíos el sentimiento de que es nuestra tierra, vamos a conquistarla, vamos a sufrir por ella, vamos a... ¿No es interesante? Es el opuesto del opuesto. Si es difícil, ya vamos a desistir. Nueva York es muy más atractivo. ¿Saben cuántos judíos hicieron esto? Pero una buena parte de los judíos dijo, ok, es difícil, es más motivo para venir. Es difícil, estamos más... Y de repente era el centro de la atención del pueblo judío en cualquier lugar. Mi abuela nos contó como en la década de 30, 40, cuando, ¿saben? Se recordaba, no, hasta la década de 70, que sus padres
siempre que se encontraban la familia, empezaban la reunión de familia diciendo, "Tzinish git in Eretz". No está buena la situación en Israel. Era la frase con la cual se empezaba. No eran capaces de hablar de otra cosa. No, el pueblo. Interesante. Es un pueblo, no sé qué ocurre con él. Cuanto más difícil, más se profundiza la ligación, la conexión con la tierra. ¿No? Históricamente fue lo que ocurrió. Cuanto más sangre, más es nuestra tierra, es nuestro único destino. Como pueblo, no como individuos que terminaron el holocausto diciendo, no soy capaz. Como pueblo. Y mismo estos decían, no sé, mi abuelo no pensó en venir para Israel, dijo, wow, después de lo que pasamos, para el lugar donde puedo venir, no había también camino para venir para Israel, era prohibido, los ingleses no dejaban, tenía un primo en Brasil, se fue a Brasil. Pero siempre habló de Israel como Israel es nuestro destino, nuestro centro, nuestro todo. Interesante. Así fue. Ok, yo estoy acá, pero la historia judía está en Israel. Entonces, mira, otra vez la frase. Me'az ve'adena, desde entonces hasta ahora, Tosefet ha'emim, esto que hay cada vez más terror, más, shel hotmot dameinu, de la marca de sangre, que marcaron con nuestra sangre, ba'aretz u'bagolá, en la tierra y afuera de la tierra. ¿Dónde podemos escapar? En la tierra nos marcaron con sangre, afuera de Israel nos marcaron con sangre. Aji, flia, de un modo increíble, ella solo causó, de un modo increíble, le shachlel, dejar aún mejor y aún más, et gilui kochá, esta revelación de santidad. ¿De qué? ¿Qué revelación de santidad? Cuanto más sufrimos, más se reveló la santidad. ¿Cuál? Mishmeret emuneinu. Esto como nosotros guardamos emun, guardamos la emuná, guardamos nuestra confianza, nuestro voto de confianza, le brite Elohim, en el pacto de divino, que dijo que Asher le eretz avotenu, que se refiere a nuestra tierra, la tierra de nuestros padres, la tierra de nuestros patriarcas, la tierra de nuestra herencia. Cuanto más sangre, cuanto más esto, más se profundizó nuestra emuná, nuestra creencia, nuestra fe, nuestra confianza en nuestro destino, en Israel. ¿Cierto? ¿Claro? Es historia esto. Pero hay que saber cómo interpretar la historia. ¿Qué dice Rav Tzudá? ¿Qué decir? Aunque miran, en primer lugar, es de todos los pueblos, pero esto que los pueblos se despertaron para decir es nuestro. Y después hicieron que vamos a entrar en un baño de sangre. Solo profundizó nuestra conciencia que, voilà, ellos están ciertos, es nuestro lar, nuestro hogar. Vamos a construir acá un lar, una nación. No, to be continued, no sé, no terminamos. O sea, mirad cómo es profunda la ciudad. Así se analiza la historia. Todo, dale. ¿Empezaron esto? Es mucha novedad que estoy diciendo para ustedes. La novedad es como la ciudad dijo, señores, estudiar historia del sionismo. No vende tanto como Harry Potter, pero es interesante también.